Hoy voy a tocar un tema muy relacionado al siglo XXI. No porque sea del siglo XXI, sino porque pareciera que este tiempo final o este tiempo que nos toca vivir es justamente el más notorio. Y hoy quiero hablar acerca del adulterio. Y yo sé que el adulterio es claramente identificado como la relación engañosa o la ruptura del pacto matrimonial en la relación sexual fuera del pacto matrimonial entre cónyuges. Pero si nosotros podemos ver la palabra, siempre ha sido muy clara y ha enseñado muchas cosas la Escritura. Por ejemplo, en el mandamiento, el séptimo mandamiento que dice Éxodo 20:14, dice no cometerás adulterio. Simplemente dice eso, ese versículo, no cometerás adulterio. Pero Jesús, nuestro Señor, en Mateo capítulo 5, cuando hablaba el sermón de la montaña, estaba enseñando a sus discípulos. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 27, Jesús citando al séptimo mandamiento, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, Él es Dios, Él es el Verbo, Él es Dios encarnado, el que vino a esta tierra. Él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a tomar lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 3. Y vamos a ver cómo Jesús aplica esta enseñanza acerca del adulterio y acerca del adulterio con la mente. Fíjense en que Jesús dice en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales mujeres, pues, ¿qué dices tú? Era una tentación para el Señor, para probarle. La Biblia habla de que nuestro Señor Jesús, ante tal pregunta y ante tal hecho muy claro, Él hizo lo siguiente. Dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primer piedra, ¿sí? Arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué pasó? Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Todos conocemos el desenlace de que acusados, ¿por qué? Dice, por su propia conciencia, versículo 9, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nadie más que Jesús conoce o maneja la ley como Él. Y todo este tiempo venimos enseñando acerca de las dos piernas que la iglesia tiene que caminar, la ley y la gracia, la ley y la gracia. Cuando la iglesia deja de usar estas dos piernas para moverse, la ley y la gracia, se sienta en la silla de ruedas de los métodos, del utilitarismo, ¿sí? De las imaginaciones y las fantasías que ignorantes de la palabra hacen que una iglesia haga. ¿Por qué la iglesia debe caminar solamente con estas dos piernas, la ley y la gracia? Porque la ley culpa al hombre, condena al hombre, y la gracia es la que hace mostrar al hombre la salvación por medio de Jesucristo. La ley lleva a Cristo, y Cristo, convirtiendo a la persona, transformando a la persona, hace que pueda vivir por la gracia los conceptos morales de la ley. O sea que no porque somos hijos de Dios y no porque estamos salvados ya no tenemos que vivir en la ley.
Muchos malinterpretan el texto de Romanos cuando dice, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el contexto de ese mismo versículo no está hablando de la ley moral de Dios, está hablando de la ley del pecado, que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Por lo tanto, este tema tan importante que es central, el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos, que son leyes morales, que son eternas, no cambian, no van a dejar de ser. Porque usted sea salvado no quiere decir que ahora puede cometer adulterio, o que puede robar, o que puede matar, o que puede deshonrar a su padre o a su madre. No, sino que es la manera legal, moral, que Dios quiere ver la conducta de sus hijos. Por lo tanto, si nosotros hoy queremos ver el análisis de este texto de Éxodo capítulo 20, 14, que dice, no cometerás adulterio, debemos interpretar que el adulterio se manifiesta en 3 niveles. Número 1, el nivel físico, que es el claro, es el más evidente, es el que naturalmente cualquiera puede llevar como a esta mujer para acusarla en el acto mismo del adulterio. Pero hoy no vamos a hablar del adulterio físico. Jesús reveló que el adulterio también es mental. Por lo tanto, Él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y podemos nosotros entender que este punto del adulterio de la mente es producto de lo que nosotros por naturaleza tenemos la capacidad de fabricar permanentemente nuestros ídolos. Agustín decía, y Juan Calvino lo volvía también a manifestar esto, diciendo que nosotros somos una fábrica naturalmente de crear ídolos. Y nosotros, conforme a nuestra imaginación o nuestras propias fantasías, podemos nosotros tener la práctica del adulterio. Si bien es cierto, en la definición, el adulterio, pueden decir los que son solteros, yo estoy salvado porque no estoy casado. El desenlace del adulterio físico se lo llama justamente adulterio para los que están legalmente o civilmente casados o bajo pacto matrimonial. Pero es exactamente el mismo pecado con el nombre de fornicación para aquellos que están en estado de soltería. O sea que el nombre simplemente cambia del mismo pecado. Pero lo que yo quiero resaltar en esta mañana es el adulterio espiritual. Es de donde parte todas las cosas. Es claramente identificar el problema de raíces. Yo no puedo quejarme todo el tiempo de que el árbol me ensucia la vereda por el fruto que siempre cae. Si yo quiero simplemente eliminar ese problema, no voy a solucionar cortando frutos y frutos y frutos, simplemente sacando de raíces. Lo mismo pasa con la iniquidad de la vida de una persona. El fruto del pecado es lo que una persona todo el tiempo está pensando y todo el tiempo está sufriendo por el fruto del pecado. Pero el gran problema es que no solucionó el problema de raíces. Y es lo que tenemos que entender. Una persona que siempre oraba así, Señor, quítame las telarañas de los ojos para que pueda ver. ¿Se acuerdan de esto? Señor, quítame la telaraña de los ojos para que pueda ver. Todos los días oraba así. Y otra persona que le escuchaba a orar de esa manera le dice, perdón, yo le escucho que todos los días usted le dice, Señor, quítame las telarañas de los ojos para que pueda ver. ¿No es mejor que usted le pida directamente que Cristo le mate las arañas? ¿Cuántas veces uno está pensando permanentemente las consecuencias, pero no mira de dónde se origina? El adulterio físico tiene un origen, el adulterio mental tiene un origen. Y todo esto pasa por la infidelidad a Dios, en la relación que uno tiene con Dios. Por eso es que todos los pecados que manifiestan deslealtad, infidelidad, ruptura de pacto, todo lo que hace referencia al adulterio, según la Biblia, todo esto es producto de una vida que está divorciada, separada, siendo infiel a Dios. Y si yo preguntase en esta mañana aquí, ¿usted es un adúltero? Probablemente siempre tenemos la tendencia a identificar el desenlace, el adulterio físico. Pero yo creo que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, arroje la piedra contra ella,
Seguramente el Señor le llevó a comprender de que el adulterio físico, y no estoy justificando esto, es simplemente el desenlace de tener infidelidad al Dios Santo, que nos ama y nos guarda y nos anhela celosamente. Entonces, todo lo que constituye una traición a nuestras relaciones en la vida, ¿sí? Todo lo que sea, relacionarme con Dios, relacionarme con mi esposa o mi esposo, relacionarme con mis hijos, relacionarme con la iglesia, en el trabajo, en el barrio, en la sociedad, con los clientes, con los proveedores, con todo lo que sea una relación que tenemos, todo acto de engaño, todo acto de infidelidad, todo acto de lealtad, todo lo que manifiesta un provecho para sacar ventaja, engañando o usando las artimañas del engaño, se llama adulterio. Esto es lo que provoca la palabra, dejarnos con la boca cerrada. Esto es el fin que ha sido enviada la ley de Dios, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que nadie sea justificado a sí mismo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos vivido situaciones que creemos que estamos limpios del adulterio porque no hemos tenido una práctica sexual indebida con alguien? Pero nuestro Dios nos lleva al plano de la infidelidad desde el mismo momento en que yo soy infiel a Él. Desde allí comienza el tratamiento espiritual. Por eso, amados hermanos, cada vez que cantamos canciones que tienen letras muy bíblicas acerca de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, a mí me conmueve todo mi ser, porque entiendo en verdad que no existía ninguna posibilidad de que ninguno de nosotros, ningún ser humano nacido en este mundo tenía la posibilidad de salvarse. Por cuanto todos pecamos, necesitamos entender que la Escritura, la palabra de Dios, es el único libro en el mundo que condena al hombre y el único libro en el mundo que en el mismo libro dice de qué manera el hombre puede alcanzar la salvación. Es un libro realmente para tomar en cuenta y para decir gracias, Señor, porque siendo aún pecador, mi Señor Jesús, el Cordero de Dios, Él murió por nosotros. Este séptimo mandamiento implica a la fidelidad a Cristo y a todo lo que nosotros tenemos relación y compromiso. Ahora, el adulterio espiritual es ser infieles, es ser desleales a cualquier relación que hayamos hecho alianza o compromiso. Lo que quiero comenzar a desarrollar en esta mañana es este primer punto. Siendo fieles a Dios, podemos ser fieles a las demás cosas. Por eso es que nosotros debemos aprender que el primer acto de fidelidad debe ser a nuestro Dios. Entonces, la primera pregunta que podemos hacer es la siguiente: ¿qué pasa cuando un creyente comienza a ser infiel? Podemos descubrir en la vida de una persona, conforme al carácter de Dios y conforme a su palabra revelada, ¿qué pasa cuando un creyente comienza a ser infiel a Dios? La misma Escritura es muy sabia, la misma Escritura nos enseña la manera de poder entender cuándo alguien puede ser infiel a Dios. Una de las cosas que principalmente muestra el carácter del Dios legislador, el Dios dador de la ley, es primeramente cuando vemos en Éxodo capítulo 20, comienza diciendo que Él es Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud y de servidumbre. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer argumento para entender y tener en cuenta por qué nosotros estamos bajo este régimen de legalidad de Dios es que Dios, al ser Él el que te salvó, Él tiene autoridad y demanda obediencia absoluta de nosotros. Dice, no te olvides que yo te salvé. No te olvides que yo te rescaté de la esclavitud. Por tanto, yo exijo esto.
Los mandamientos bíblicos son vigentes, hermanos. La ley moral de Dios son vigentes. Aquellos que son antinomianistas, que quiere decir quiero vivir sin la ley de Dios, simplemente están mostrando la rebeldía y el acto de apostasía de vivir a espalda a la voluntad de Dios. Pero cuando una persona escucha la palabra de Dios y la ve como el espejo de Dios y es conmovido por el Espíritu Santo y llevado a un verdadero compromiso al Señor, empezamos a entender por qué esos 10 mandamientos, que muchos lo tienen olvidado, son tan vigentes y tan reales. Pero saben, de esos 10 mandamientos, hay uno que afecta a los 9 restantes. No cometerás adulterio. Ese mandamiento, el 7º mandamiento, dice que no debemos ser infieles. No debemos ser desleales. No debemos ser ilegales. Y esto incluye a hombres solteros, mujeres solteras, hombres casados, mujeres casadas, viudos, viudas, incluye a todos. Por esa razón es que la palabra de Dios nos dice que cuando un cristiano comienza a ser infiel a Dios, comienza a amar otra cosa. El adulterio es reemplazo. El adulterio es sustitución. Ya no siento nada por vos, ahora siento esto por esto. Ya no quiero esto, ahora quiero esto. No se puede amar 2 cosas a la vez. No se puede adorar 2 cosas a la vez. Fíjese lo que dice el apóstol Santiago en su carta. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras. Esto dice el apóstol Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, ¿con quién? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esta pregunta es muy clave. ¿No lo saben? Piensen. ¿Lo sé? ¿Realmente lo sé? Cuando hay preguntas que uno podría decir tan obvias en la Biblia, uno dice, ¿en verdad lo sé? Por ejemplo, la Biblia dice, ¿no saben? Dice el apóstol Pablo, que los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los borrachos, los afeminados, los matricidas, los patricidas, empieza a decir todo esto, ¿no saben que no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos no lo sabían? ¿Cuántos sí sabían? Es obvio, uno dice claro. Podemos hacer la pregunta que dice Pablo, ¿acaso no saben que son templos del Espíritu Santo? Fíjense ustedes, aquí la pregunta es, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí vemos nosotros que la primer consecuencia de un cristiano que se aleja del amor fiel a Dios es natural, es claro y es evidente que va a comenzar a amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, no dice es constituido por Dios, se constituye, se declara, se identifica, se muestra como enemigo de Dios. No es Dios el que te pone como enemigo. El acto de elección, yo escojo amar al mundo, es también decir, yo escojo aborrecer a Dios. Y ahí está la clave del principal de todos los problemas. Ese 7º mandamiento, en verdad, infringe y viola también los 9 restantes. ¿Repasamos? ¿Cuál era el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás
imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni te postrarás, ni le adorarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Sí? Así dice nuestro Señor. Número 3, no tendrás el nombre, hay que empujarlo al carro, ¿no? El nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? ¿Cuál es la postdata? Porque no tendrá por inocente Dios al que use su nombre en vano. Gran mandamiento, ¿no? Número 4, te acordarás del día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. No hurtarás. Número 9, no darás falso testimonio, no mentirás, ¿sí? Y número 10, no codiciarás. Cuando alguien es infiel a Dios, está cometiendo adulterio espiritual. Cuando alguien comete adulterio espiritual, lo primero que hacemos es violar el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? ¿Qué son los dioses? Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida, que no sea Dios, es un Dios. Un Dios falso. Todo lo que hace que tus prioridades que has establecido en tu vida ocupen el primer lugar y no sea Dios el que esté en primer lugar, Dios es una persona, un ser, nuestro Dios, ha sido destituido del primer lugar, por lo tanto infringimos el primer mandamiento. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y claramente la palabra nos enseña que el que codicia el 10º mandamiento adultera en su mente. ¿Por qué? Porque las imágenes y las fantasías... Apague su celular, ¿sí? Apague su celular. Las imágenes y las fantasías, ¿qué pasa? ¿Lo lleva a qué una persona? A pecar. ¿Cuántas personas tienen realmente serios problemas con su imaginación? Cuando es un adulterio de la mente es cuando uno empieza a imaginar una situación que es en verdad difícil y que lleva a atrapar a una persona y que hace que te quite tu pasión, quita tu amor, quita tu entrega, quita tu tiempo. ¿Cuántas personas terminan diciendo, no tengo tiempo para las cosas de Dios? No tengo tiempo para tener intimidad con Dios. ¿Saben? Los dioses falsos, los ídolos que nosotros mismos creamos, que sustituyen nuestro tiempo y nuestro amor a Dios, no tan solo es adulterio espiritual, no tan solo es infidelidad espiritual, sino que es la causa en que tus pies comienzan a desplazarse. Es cuando empiezas en verdad a darte cuenta que menos tiempo tengo para Dios y más para mis cosas. Cuando yo hago de mí mismo mi Dios, cuando yo hago de mí mismo mi ídolo, cuando hago de mí mismo y que todo gire alrededor mío, es cuando empiezo a sentir que estoy cada vez siendo más infiel a mi Señor. Fíjese por favor, hermanos, que cuántas veces una persona en verdad ha tenido en cuenta que todo lo que hay en este mundo, todo lo que nosotros podemos tener, por ejemplo, trabajo, no trabajamos en Martes, trabajamos en este mundo, actividades, la educación de nuestros hijos, el colegio, las cosas que tenemos, el desarrollo, están en este mundo. Y no quiere decir que no amar al mundo significa vivir en una burbuja o extraerme, no. Jesús dijo claramente, ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen que estar en el mundo, pero recuerden, no son del mundo. Tienen que tener una relación clara con el tema del mundo, pero bien definida, sabiendo que no debe hacer daño al templo del Espíritu, a tu vida. Pero ¿qué podemos ver nosotros? ¿Es lícito tener una familia? Sí, pero no es lícito poner la familia antes que Dios. ¿Es lícito tener una profesión? Claro que sí, es lícito, pero no es lícito poner la profesión antes que Dios.
¿Es lícito tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa, tu negocio? Claro que es lícito. Dios lo ha bendecido, pero no es lícito ponerlo antes que Dios. ¿Es lícitas mis emociones, amar y ser amado? Claro que sí, pero nunca debes amar a alguien por encima de Dios. Fíjense en ustedes de que muchas veces vemos nosotros que las primeras manifestaciones del adulterio espiritual comienzan por el alejamiento de mi relación, mi comunión con el Señor. Cuando yo creo estar seguro es cuando más debo tener cuidado. Y fíjense en ustedes, hermanos, es que cuando empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos, es que no sé si siento, no sé si me da la gana, no sé si me apetece hacer esto. Fíjense en ustedes que con las cosas del Señor muchas veces somos nosotros diferentes, nuestros actos, que a las cosas seculares. De los que trabajan algún lunes a la mañana dijeron, hoy no me apetece ir a trabajar, me quedo. No, aunque tenga ganas de quedarse, se levanta y va, y cumple. Y aunque haga frío, aunque llueva, aunque pase lo que pase, uno está porque es nuestra obligación. Pero ¿se ha dado cuenta que las cosas del Señor decimos no me apetece? El adulterio espiritual también infringe al nombre de Dios usándolo en vano. ¿Cuántas personas hablan y oran y dicen cosas que son bonitas para el Señor, pero con sus actitudes están mostrando todo lo contrario? Fíjense en ustedes que también podemos ver que el adulterio espiritual nos lleva a cometer infracción del cuarto mandamiento. No hay día para el Señor. Y la Biblia dice, vas a guardar un día para santificarlo. ¿Se acuerda lo que leía el hermano en Nehemías capítulo 8? Dice, no es tiempo de ponerse a llorar, no es tiempo de lamentarse. Este es el día del Señor, es el día de alegría, es el día de alabanza, el día de regocijo. Porque cada vez que leía la palabra los conmovía y encontraba realmente cómo estaban y ellos se lamentaban, decían, no es día de lamento. Ahora fíjense ustedes que el adulterio espiritual, sin darnos cuenta, nos está poniendo y nos está exhibiendo delante de Dios como personas infieles para su día. Señor, necesito un trabajo. Dios te da un trabajo y desapareció el hermano de la iglesia. ¿Por qué? Es que no tengo tiempo, Señor. No tengo tiempo porque el trabajo me lleva mucho tiempo. El adulterio demanda mucho tiempo. ¿Sabe algunas características del adulterio? Es un pecado que no le gusta ser controlado. Es un pecado que no quiere que nadie lo controle. Porque el pecado del adulterio está impregnado de egoísmo. Está impregnado de codicia. Lo quiero para mí. Y esto es lo que hace justamente el adulterio. No quiere ser gobernado. Segundo, el adulterio también se manifiesta como un pecado que tiende a mover y a conmover las emociones de la persona para autoconvencerse de que no es pecado. ¿Sabe por qué fui infiel a esa mujer? Porque ella no me sirve la comida, porque no me ama, porque no es cariñosa, por esto, por esto. Nada de eso avala. Porque ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que hizo Adán. Señor, ¿sabes por qué caí? Porque la mujer que tú me diste. ¿A quién estaba culpando Adán? ¿A la serpiente? ¿A la mujer? No, a Dios. Tú eres el responsable de que yo haya caído. Hermanos, cuidado, porque el adulterio busca por todos los medios de nuestra naturaleza, de nuestras emociones y convicciones, llevar a decirnos que no es pecado. Que yo tenía que ser así porque me llevaron a esto. Diga conmigo, no es así. No es así. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que todos caemos en pecado por nuestra propia concupiscencia, que quiere decir nuestro propio deseo. ¿Y saben por qué? Porque la manifestación del primer adulterio se encuentra en Génesis capítulo 3, cuando dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno y el fruto codiciable para alcanzar sabiduría. Cautivó sus sentidos, cautivó sus emociones y ella tomó del árbol y comió del fruto y lo dio también a su marido.
El adulterio tiene un poder de atracción. ¿Por qué? Lo que quiero, lo que veo, eso quiero. Si hay algo que me gusta, lo quiero. Y lo quiero a cualquier costo. Pero todo comienza por quitar los ojos del Señor. Cuando quito mi mirada del Señor, soy presa fácil para el adulterio. Y vuelvo a decir, a lo mejor ni siquiera tocaste a una mujer o tocaste a un varón, mujer. No tocaste. Pero el solo hecho de salir de la fidelidad y de la confianza, el solo hecho de dejar de tener a Dios en primer lugar en tu vida, comenzamos a deslizarnos y empezamos a coquetear con las cosas de este mundo. El adulterio se manifiesta así. El mundo hoy lo llama que ser infiel es progre, es moderno, ¿sí o no? Es más, te dicen, ¿cuántos años llevas de casado? Y ya estoy por cumplir los 25 años de casado. ¿Qué? Te miran como extraterrestre. ¿Cuántos años llevas de casado? Y 1 año y medio. Uf, ya estás ahí, ¿no? Cualquier momento. Porque eso ya es anticuado. ¿Cómo vas a vivir con la misma mujer? ¿Cómo vas a estar con el mismo hombre? En la reunión de matrimonio que tuvimos la semana pasada o el viernes pasado, habíamos enseñado que estar en una misma casita no significa que no haya separación. Porque cuando el hombre mira para allá y cuando la mujer mira para allá dentro del mismo hogar diciendo, yo tengo mi trabajo, vos tenés el tuyo, vos tenés tu sueldo, yo tengo tu sueldo, el sueldo tuyo, yo tengo mis amistades, vos tenés tus amistades, tenemos horarios disparejos, no nos encontramos, bueno, un ratito a la noche cada cuanto nos encontramos íntimamente y ya está. Después, ¿qué hacemos? Seguimos con lo nuestro, seguimos con lo tuyo, estoy tan cansado, me voy al gimnasio, yo me voy con mis amigas, yo me voy con mis amigos, yo me voy de vacaciones con mis amigas, yo me voy con mis amigos. ¿Y creen que eso es matrimonio? La palabra matrimonio viene de madre, de matriz, de la matriz, de la madre. Habla del útero, habla del cuidado, habla de la protección. Es muy importante entender que el matrimonio no es un invento del hombre, es un diseño de Dios. Porque el matrimonio existe justamente para que podamos entender lo que significa la fidelidad a Dios. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa y Él se entregó por ella. Ella debe obedecer y amarse mutuamente. Pero cuando hay infidelidad es cuando Cristo ve de la iglesia que no le satisface. La iglesia va a buscar cosas del mundo. Por lo tanto, esto no es progre, esto no es modernismo, esto no es liberación, esto se llama pecado. Y el pecado condena a la persona. La forma más común de este pecado es la amistad con el mundo y las vanidades que el mundo atrae. ¿Cuántos vieron la película o leyeron el libro El progreso del peregrino de John Bunyan? Muy poquito, les recomiendo. Está en internet, póngase un momento a ver una película en internet, El progreso del peregrino. ¿Sí? Es un libro extraordinario, escrito en el siglo XVI, si no mal recuerdo. Extraordinario. Y justamente relata en forma figurada de la transición de un cristiano hasta llegar a la gloria. Pero todas las cosas que va pasando, ¿no? Y una de las cosas que le pasa al peregrino es llegar a la ciudad de las vanidades. No alcanzaban los ojos para ver todas las cosas y allí quedaron cautivos. Este mundo es igual. Se han puesto a ver, mira, anoche íbamos con Carolina y con Juan a Concepción, a la iglesia, y íbamos conversando, ¿no? Y decíamos, qué bárbaro lo lo vamos viviendo nosotros. Especialmente nosotros que tenemos más o menos en promedio entre 35 a 45, 50 años, lo que estamos aquí en ese promedio, somos la generación bisagra. ¿Sí? Nos tocó a nosotros el cambio de siglo. Mire si seremos viejos, ¿no? Que éramos del siglo pasado y estamos en el siglo nuevo ahora, ¿no? Que éramos del milenio pasado y ahora estamos en el milenio nuevo. Pero hemos experimentado ese cambio, somos la bisagra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado el no tener celular, y éramos felices,
y no teníamos problema, pero ahora estamos nosotros con el celular y cada vez más y con más cosas, más inteligentes, ¿no? Los celulares cada vez son más inteligentes, la gente más tonta, ¿no? Sí, pasa esto. Pero fíjense ustedes que la demanda es importante, la llegada de Internet. El solo hecho de espiar por la ventanita al mundo, esa pantalla que usted tiene es la ventana al mundo. Usted entra y conoce todo lo que quiere y se entera de todo lo que quiere y cautiva su vida, su imaginación con todo lo que quiere. Pero eso ha hecho de que nuestros hijos comiencen a tener otro tipo de vida, porque nosotros, siendo la generación bisagra, que se había hecho ese gran abismo generacional de siglo a siglo, hoy empezamos a ver que si nosotros, lo que éramos de allá del otro siglo, no nos actualizamos, no nos ponemos nosotros un poquito a empaparnos de la nueva movida de la tecnología y de la forma de pensar, no vamos a entender a nuestros hijos, no entendemos nada de esto, entonces nos obligamos un poco a entrar en esto, porque si no, quedamos ya para el museo. Pero cuando empezamos a darnos cuenta es que hemos adquirido tanto conocimiento en idiomas, en tecnología, en ciencia. Los libros son extraordinarios. No sé a usted si le gusta leer libros, pero yo me como libros porque me gusta mucho. Los libros que me interesan voy y los leo. Y hay gente que los lee y lee cada cosa, son extraordinarias. Una capacidad de formación. Pero cuando decimos, ¿me podés decir los 10 mandamientos de memoria? Conozco ese silencio. Y saben, hermanos, este mundo tiene esa característica. Es la inyección letal y sutil de apartarnos del conocimiento de Dios. Y la Escritura revela que lo que Dios quiere es que le conozcamos. ¿Conoces al Dios que adoras? No se alabe el rico en sus riquezas, ni el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría. Si alguien he de alabarse, alábese en esto, dice el Señor, en conocerme y en entenderme. Sin embargo, cuando alguien sabe de todo y no conoce al Señor, para Dios es un necio. Para Dios es un necio. Y Él se ríe de la sabiduría de este mundo. ¿Cómo será la importancia de la relación que quiere que tengamos en el conocimiento del Señor? Que Jesús, orando en su oración intercesora, dijo en Juan 17:3, Padre, en esto consiste la verdadera vida eterna, en que te conozcan a ti y me conozcan a mí. En otras palabras, Jesús está diciendo, Padre, necesitan una eternidad para conocerte a ti y conocerme a mí. Cuán importante es descubrir en la fidelidad las cosas que hay de parte de nuestro Dios. Las grandes manifestaciones del adulterio llevan a una persona a la flaqueza espiritual. Usted dirá, ¿cómo puedo saber si yo estoy cometiendo adulterio espiritual? Si usted dejó de leer la Biblia, si usted dejó tener su altar personal en oración, si usted no descubrió cuál es la verdadera adoración, porque adorar no es cantar, no es cantar, es postrarme, es rendirme, es reconocer quién gobierna mi vida, quién gobierna mi ser, quién es el Señor de mi vida, quién me mueve a mí en orden y obediencia. Eso es adorar, que le agregamos una de las formas que puede ser cantar, pero eso es adorar. Y saben, hermanos, la flaqueza espiritual es una evidencia. No estás leyendo la Biblia, no estás orando. Eso se llama pecado de infidelidad, pecado de adulterio. Y usted dirá, pero no sé para qué voy a la iglesia esa. Cada vez que voy, la otra vez fui y era un ladrón. Ahora soy un adúltero. Y el domingo que viene no matarás, ¿no es cierto? Así que yo soy un asesino también. Bueno, hermanos míos, si quieres saco un libro de cuentos. Podemos entretenernos y pasarnos muy bien, pero ya hay muchas iglesias que hacen esto. Entretienen a la gente. Contentas se van al infierno. Pero lo que necesitamos es que lo que la verdad de la palabra en verdad nos haga libres. Porque no sé si usted sabe que cada vez que el Espíritu Santo nos habla al corazón y te dice, sí,
tu vida no es correcta ante mis ojos. ¿Saben qué tiene que movernos? Al arrepentimiento. Cuando priorizamos cualquier cosa menos Dios, cualquier cosa que quita nuestro tiempo, estudio, trabajo, familia, salud, el deporte, cualquier cosa que ocupe el lugar, que diga yo, Señor, no tengo ganas, no me apetece ir a la iglesia, me aburre la iglesia, no siento nada ir a la iglesia. Muy bien, ¿y dónde estás cuando no estás en la iglesia? Para domingo a la mañana, durmiendo. O si no, recuperándome del sábado a la noche. Pero hermanos míos, la idolatría también es una clara manifestación de adulterio. Cuando alguien está cometiendo adulterio espiritual a Dios, está cometiendo adulterio con su mente y pronto va a cometer adulterio físico porque es algo que va encadenado. Y una persona que llega a cometer el acto de adulterio, según la palabra en Proverbios capítulo 6, dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, porque hace cosas que no tienen sentido. Va a arruinar su familia, va a arruinar su vida, va a arruinar su hogar, pierde el equilibrio y pierde la noción de lo que es la ética y la vida moral de la persona. Se expone a cosas que no puede hacer. Fíjense ustedes que una persona que dice, quiero vivir mi vida, quiero ser una persona que si quiero enamorarme de uno, enamorarme de otro, de hacer esto o aquello, no se da cuenta que está cayendo en un estado de ridiculez. Es el hazme reír de muchas personas. ¿Han notado que hay personas mayores que se visten como adolescentes? ¿Han notado que hay personas que se comportan como adolescentes? Eso lo hace porque su corazón no está en las manos del Señor Jesús. Eso lo hace porque su corazón está en las emociones de este mundo. Amados hermanos, no estoy pretendiendo de que todos se vistan como monjes. Estoy diciendo de que su vida se sienta satisfecha de Cristo y que pueda decir lo que dice el Salmo 73, 25. Fuera de ti nada deseo la tierra, Señor. Estoy pleno, estoy satisfecho con Él. Esta es la realidad de un hijo de Dios, pero tenemos mucho que aprender, mucho que descubrir en nosotros conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces somos personas que cometemos adulterio, no tan solo con Cristo, sino con nuestra familia? El adulterio tiene las trampas del engaño y de la infidelidad. Decir que ama y demuestra otra cosa es adulterio. Podemos cometer adulterio con nuestra familia, con nuestra esposa y nuestros hijos. Y no estoy hablando de lo sexual, estoy hablando de la infidelidad. Estoy hablando de que no le doy el tiempo, no le doy el cariño, no le doy lo que necesita. ¿Cuántas personas creen que lo material reemplaza el amor? Y están equivocados. Hay infidelidad y adulterio dentro de la iglesia, cuando no hay un corazón sincero para amar a su hermano, como la Biblia lo dice, amándonos entrañablemente los unos a los otros. Y hermanos, esto sí que es algo peligroso ante los ojos de Dios, cuando yo digo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Y aborrecer a mi hermano no es odiar, es no amarlo como Dios nos manda amar. Porque yo si digo, no, yo no odio a ninguno de ustedes, pero tampoco lo amo como Dios me manda amar. Eso se llama aborrecer. Y yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano como Dios me manda amar a mi hermano. Un amor que levanta, un amor que exhorta, un amor que cubre, un amor que te lleva a Cristo, que te lleva a la palabra. La transgresión de este mandamiento en verdad infringe lo demás. Podemos preguntarnos qué tengo como prioridad de la vida. ¿Qué es lo que te mueve? Saben, me asusta mucho ver cómo se ofrece un evangelio de oferta en este tiempo. Venga por su milagro, venga por su felicidad, venga por su prosperidad. Y eso se llama idolatría. Eso se llama idolatrar los beneficios de Dios, pero no quiero a Dios. No quiero a Dios. Yo como del fruto del árbol de la vida, pero no quiero el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo. ¿Cuántas personas corren detrás de las bendiciones? Detrás de las dádivas.
Señor, yo vengo a la iglesia y soy fiel a ti y te alabo y te canto y vengo a todas las reuniones y doy mis ofrendas, doy mis diezmos, doy mis primicias, doy todo para ti, Señor, porque yo anhelo tener una casa, una esposa ideal, un esposo ideal, quiero tener unos hijos ejemplares, quiero tener... ¿Sabe cómo se llama eso? Adulterio. Porque puse todo delante, pero Dios no figura allí. No es Dios el Señor. Tenemos un serio problema, hermanos. Cuando la palabra nos está enseñando a que amas a Dios, debes amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Vamos a ver rapidísimo, ¿sí? Un par de textos más y terminamos. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué dice? Que no sirven a Dios. Muchas personas que parecen o aparentan ser siervos de Dios no sirven a Dios, sino que sirven para sus propios deseos, sus propios vientres. Mateo capítulo 6, versículo 24, encontramos otro punto más, que Jesús fue muy claro y lo dijo otra vez en el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es muy claro, el Señor dice, no se puede, no se confunda, no hay dos. Es uno u otro, no se hace una mezcla de todo esto. No se puede. Primera de Timoteo 6:10. Quiero fundamentar con la palabra lo que estoy enseñando y terminamos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males, diga conmigo, todos los males. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, es el amor al dinero. El cual codiciando algunos, aparece la codicia, se extraviaron de la fe. Habla de extraviarse, de perderse y fueron traspasados a muchos dolores. Otra vez, identifica cosas que hablan del adulterio espiritual. ¿Qué te separa del Señor? ¿Cuántas veces le di este ejemplo a la iglesia? Muchas personas son como esa multitud que apretaba a Jesús y Jesús un día se dio vuelta y dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Le gustó los pescaditos y los pancitos que le di la otra vez. Multitudes lo seguían. Pero le dice, ahora sí, el que quiera seguirme, coma mi carne, beba mi sangre, tome su cruz, niéguese, sígame. No quedó nadie, se fueron y quedó su discípulo nada más. Eso es un comportamiento de inmadurez, seguir a Jesús por lo que Él me da, no por quién es Él. Siempre doy este ejemplo, ¿no? De que somos a veces como los niños, que le cortamos la rebanada de pan y le ponemos dulce de leche, ¿no? Te dicen mucho, le ponemos así un pocote de dulce de leche. ¿Qué hacen los niños? Se comen el dulce de leche y te ponen el pan. Y le vuelves a dar otra vez, es decir, nene, comete el pan. Y le vuelve a dar el dulce de leche y te va con el mismo envase, ¿no? Siempre con el pan. Y vos le decís, nene, en algún momento come el pan, siempre te comes el dulce de leche, cómelo de arriba, pero no comes el pan. Bueno, así hacen muchas personas, quieren los milagros, quieren la paz, quieren la familia ideal, quieren el trabajo ejemplar, quieren 4 o 5 títulos pegados a la pared. Señor, quiero, pero a ti no te quiero. Adulterio espiritual. Ahora, ¿qué significa? Que estar bien con Dios significa que no tengo que estudiar, no tengo que trabajar, no tengo que amar a mis hermanos, a mi familia para estar bien con Dios. No, es que por medio de Él se hacen todas las cosas. La palabra dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacerlo como para el Señor. Hermanos, cada vez que nosotros hagamos algo, cada vez que nosotros recibamos la idea de parte de Dios de hacer algo, porque saben, es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer.
Pero cuando nosotros en verdad lo estimamos así, estamos nosotros teniendo el acuerdo glorioso que la Biblia nos enseña. Cuando Amós capítulo 5 dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo, inmediatamente lo presentamos en el matrimonio, mi esposa y yo. Pero en realidad no está haciendo referencia a mi esposa y a mí, sino entre Dios y yo. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Si yo estoy de acuerdo en la ley del acuerdo con mi Señor, todas las cosas en verdad funcionan. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo puedo. Jesús dijo, separado de mí, no puedes nada. Entonces, cuando yo empiezo a entender que Dios produce en mí el querer como el hacer, esa idea brillante que a mí se me ocurrió en realidad no es mía. Él es el que puso en mí para que yo le busque. Tu carrera, tu profesión, tu destreza, tu habilidad, tus talentos, la música, el arte, la tecnología, todo lo que vos tenés, dice Santiago, no erréis, hermanos. Toda dádiva, todo don perfecto desciende del Padre, de las alturas, del Padre. Él te lo dio. Éxodo 35:31 te dice, Dios te ha llenado del Espíritu de Santo de Dios con toda sabiduría, ciencia, con toda arte, con toda capacidad para crear, con todas las habilidades ingeniosas, te dice. ¿Sabe para qué? Para que Él sea glorificado. Entonces es claro entender por qué Deuteronomio dice, mira, no te olvides después que Dios te haya engrandecido, que Dios te haya prosperado, que Dios te haya introducido a la buena tierra. Ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios y digas, esto lo logré con mis propias fuerzas. ¿Cómo es la mejor manera de obrar? Hermanos, Dios te ha dado una profesión, consagrala. Y a través de la profesión bendecí a muchos. Dios te ha dado sabiduría, quizás más que otros hermanos, consagrala. Y con tu sabiduría bendecí a otros hermanos que necesitan. Dios te ha dado una capacidad preciosa para producir, gloria a Dios, pero no caigas en la codicia, no caigas en el amor del dinero, sino que consagrala y Dios te va a multiplicar más porque vas a tener que compartir con los demás. Eso dice la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar esto? Eliminando los dioses, el Dios del dinero, el Dios de la codicia, el Dios del amor al mundo, el Dios de la ambición y el Dios más terrible que todos tenemos es el Dios yo. A ese Dios, el yo. Cómo me molesta que me ofendan. Me ofendieron y no voy más a la iglesia. ¿Qué tiene que ver Dios que te ofendieron a vos? Veo que hay gente que se va de la iglesia porque peleó un hermanito de allá con un hermanito de allá, ni siquiera pelearon, se miraron mal y se ofendieron que no volvió más a la iglesia. ¿Quién era tu ídolo? Yo. ¿Y por qué te enojaste? Porque me dio a entender que yo soy un ladrón. ¿Te dio a entender? Mira, la Biblia dice que sos un ladrón. Dios dice que sos un ladrón. Me dio a entender de que soy un mezquino. Mira, la Biblia dice esto. Mire, yo creo que lo que diga tu hermano o tu hermana de vos siempre va a ser más suave y más pequeño que lo que Dios diga de vos. ¿O no? Y en vez de enojarse, hay que agarrar al yo y crucificarlo. Y cuando diga, por favor, no, quietito, se queda en la cruz hasta que se muera. Porque ¿saben qué necesitamos nosotros? Que Cristo viva en mí. Que cuando te maldigan, lo bendigas. Que cuando te ofendas, le dé la otra mejilla. Que cuando te desprecien, ames. ¿Creen que no se puede hacer esto? Claro que sí se puede. Y quiero concluir con esto, amados hermanos. La mejor manera de alcanzar fidelidad a nuestro Dios es considerando el amor de Cristo, que pasa y excede todo conocimiento. Cuando hay tanto amor, en verdad uno puede regocijarse. ¿Cómo solucionamos el problema del adulterio? Con el perdón. ¿Sí o no? Si el adulterio llegó a ser
físico, el adulterio de la carne. Es muy difícil, ¿no? Porque fíjense, se rompe un pacto matrimonial, tiene legítimo derecho aquel que ha sido ofendido en adulterio a divorciarse, según la Biblia. Tiene toda su confianza destruida hacia la otra persona. Se abren muchas veces heridas que manifiestan grandes horrores delante de los niños, de los hijos, y marcan la vida de muchas generaciones. Entonces decimos, ¿cómo se puede lograr esto? Primero, hermanos, yo sí creo en la restauración matrimonial, creo en el poder del perdón, pero para que esto sea posible, solamente puede perdonar aquel que sabe que fue perdonado por Cristo. No es posible para alguien que no tiene la vida de Cristo. Ese perdón simplemente es una cuestión de conveniencia. ¿Sabes por qué yo te perdono? Porque si nos separamos se nos termina la economía, o yo me quedo con vos por mis hijos. Gran error. Solamente podemos perdonar cuando hemos aprendido y hemos creído en verdad que fuimos perdonados por el Señor. Por eso el Padre Nuestro, Jesús termina esa postdata del Padre Nuestro, dice, y perdona las ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa verdad tiene que estar en vos. Entonces, concluyendo, adulterio, cualquiera de nosotros puede tener un adulterio espiritual, dando la espalda al Señor, comenzando a faltar a las reuniones, porque no es un invento mío. La Escritura dice que necesitamos estar congregados. El adulterio es quitarle importancia a las cosas de Dios y darle más importancia a las cosas del mundo. Amados hermanos, en esta mañana estamos en un tiempo donde el Señor nos viene hablando para corregir nuestra capacidad natural de vivir conforme a la vida espiritual del Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si el Espíritu te habló en esta mañana, no te vayas sin decirle, Señor, yo quiero aplicar en mi vida tu perdón. No lo haga morir a Cristo otra vez. Él ya murió hace 2000 años. Señor, no sé si me vas a perdonar. ¿Cómo que no sabes? ¿Ignoras la palabra? Él ya te perdonó. Su sacrificio bastó en la cruz del Calvario. Y dice que fuimos perdonados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando el Espíritu Santo te convence de un pecado, no es para que le pidas al Señor que Él te perdone, sino que apliques el perdón. Señor, creo que tú me perdonaste, aplica tu perdón en mi vida porque estoy arrepentido. El Espíritu Santo lo único que hace es convencerte que por ese pecado también mataste a Cristo hace 2000 años. No es que lo voy a matar todos los días, no es que lo voy a matar a Cristo cada vez que yo peco, sino que el Espíritu Santo me recuerda que cada vez que peco debo confesar mi pecado en arrepentimiento, en un profundo dolor, porque ese dolor y esa vergüenza me lleva a los brazos del Padre. Solamente así. Amados, no cometan adulterio. Es el mandamiento del Señor, porque fuimos llamados a ser fieles para aquel que siempre es fiel. Y aunque a veces seamos infieles, ¿qué dice la palabra? Él permanece fiel. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera. Señor, en verdad que tu Espíritu Santo nos traiga convicción. ¿Cuántas veces hemos priorizado otras cosas que tu amor? Antes que adorarte a ti, antes que amarte a ti. ¿Cuántas veces hemos puesto en prioridad nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros apetitos? Y hemos dejado de lado tu obra, tu iglesia.
Entendemos, Señor, que somos personas que necesitamos de ti. Te pedimos que nos ayudes. Dale sentido a nuestras vidas, Señor. Dale sentido a nuestras vidas, Señor. Y es lo mejor que puede pasar, es cuando consagramos nuestras vidas a ti. Hubo un pacto de amor en la cruz del Calvario. Por eso es que la iglesia es tu esposa, la esposa del Cordero, la desposada, la que espera al amado, que eres tú, Señor. Y Señor, tú has perdonado nuestras infidelidades por amor. Así, Señor, queremos en esta mañana pedirte que tú socorras nuestras vidas y que traigas la convicción del Espíritu Santo para reconciliarnos contigo. Tu palabra dice que el hombre que confía en el hombre es maldito, porque sustituyó, cambió, puso el brazo del hombre fuerte, dejando de lado, apartándose de Jehová Dios. Y el tal será como una rama seca en el desierto. Y dice literalmente, nunca verá el bien que pase por delante de sus ojos. Señor, líbranos, Señor, de no poder reconocer este tiempo, que cuando todo está tan mal, en verdad se está poniendo bueno para nosotros. Porque aroma a tu presencia, aroma a tu venida hay, Señor. Y ayúdanos a levantarnos erguidos con los ojos mirando y contemplando tu gloria, Señor. Porque, Señor, no merecemos absolutamente nada, ni nadie merecemos la salvación tan grande que nos diste, pero por amor nos has perdonado. Y por gracia y por misericordia, Señor, estamos aquí. Tú eres el que llenas mi vida. Tú eres el que cautivas mi ser. Tú eres el que haces que mi vida se transforme, Señor, en un huerto recién regado, en una tierra fértil para tu vida, tu palabra, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que el efecto del pecado del adulterio que ha marcado la vida de muchos hermanos aquí, en cualquiera de los 3 niveles, Señor, que los que han caído en el adulterio físico puedan encontrar en Cristo el perdón. En el nombre de Jesús, porque tú lo perdonaste, Señor, en la cruz del Calvario. Que se aplique a su vida, Señor. Que vuelvas la confianza y la restauración al matrimonio. Que haya, Señor, una revalidación del pacto matrimonial y que disfruten, Señor, de la bendición legal que tú les has dado. A los que tienen, Señor, su mente cauterizada o su mente atada al pecado del adulterio con los pensamientos, Dios, te ruego, Señor, llévalos por tu Espíritu Santo a renovar el espíritu de su mente, a aniquilar pensamientos que son meras fantasías e ilusiones donde no existe nada de la verdad. Señor, tu palabra dice todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo deseable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, Señor, es ocuparnos nuestras mentes y nuestros pensamientos a pensar en ti, en tu gloria, en tu manifestación, en tu santidad, en que eres Dios único, en que eres verdadero, en que eres mi Salvador. Pero, Señor, principalmente te pedimos perdón por nuestro adulterio espiritual, nuestra infidelidad a ti, Señor, porque no te damos la pasión que tú demandas, no te damos el amor que tú demandas, porque no te adoramos, Señor, como tú demandas que te adoremos. Señor, a ti te pedimos perdón, porque muchas veces ponemos prioridades en nuestras vidas que no eres tú, Señor. No figuras tú en muchos de nuestros planes. Perdón, Señor. Queremos casarnos, queremos tener hogares felices, queremos tener esposos y esposas ejemplares, queremos un buen trabajo, queremos un buen estudio, queremos viajar por el mundo, queremos hacer tantas cosas y nunca, Señor, hemos pensado en ti, Señor. Marca nuestras vidas, márcanos, Señor, cautívanos con tu amor,
que se cumpla lo que dice tu palabra. Eres el deseado, eres el amado de mi alma, eres señalado entre millones, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cautívanos tú, Señor Jesús, de tal manera que nuestro amor, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra pasión esté en ti, Señor. Ayúdanos a darte en restitución lo que te hemos quitado a ti. Queremos darte en alegría, en gozo, en fidelidad, en entrega, en pasión, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Si en esta mañana estás en verdad convencido de que el Espíritu Santo te habló y que te está llevando a una reconciliación genuina con el Señor, solamente quiero que te pongas de pie y que le adores. Le adores, que levantes tus manos santas al Señor y que le des gracias porque Él ha sido fiel en todo tiempo, en todo momento, que nunca te abandonó, que nunca te dejó. En las crisis, en los problemas se apartaron tus amigos, tus parientes, te dejaron solo, quedaste solo, pero cuando viste bien en la oscuridad, en la neblina de tu vida, te encontraste que el que está contigo jamás te dejó solo. Jesucristo es tu Señor y Él dijo: jamás te desampararé, jamás te dejaré. Eres tú, Señor, eres tú, Señor. ¿Cómo no sentir que eres mi buen pastor? Que pastoreas mi vida, Señor. Que me das pastos verdes junto a aguas de reposo. Me pastoreas. Confortas mi alma, sacias mi alma, Señor. Y me guías por senda de justicia, por amor de tu nombre. ¿Sabe, iglesia? Lo mejor que podemos hacer cuando el Espíritu Santo habló a tu vida es adorarle. Satanás no tolera la adoración genuina a Dios. Por eso es que Él mostró la gloria del mundo y le dijo: si postrado me adorares te daré esto. Porque Satanás quiere que le adores a Él. Pero cuando tú le adoras a Jesucristo, en verdad te renuevas en Él. Adórale al Señor. Adórale al Señor.